Hola, bienvenidas, bienvenidos nuevamente al curso Planta. Estamos en el segundo módulo, ya empezando en el reino de la tierra, ¿cierto? En el reino de la tierra, en el mundo de la tierra, el plano de la tierra, todavía en el reino de las plantas, o por lo menos, de acuerdo a la ciencia, sí estamos empezando el reino de las plantas oficialmente, ¿cierto? Porque como dijimos en el video anterior, la ciencia todavía ya no considera las algas como plantas en el sentido estricto de la palabra. Mm, bueno, vamos a empezar con los aspectos biológicos para luego adentrarnos en la mirada simbólica. Los musgos son, digamos, las primeras plantas, como acabamos de decir, pero es como plantas en miniatura, ¿cierto? De una talla insignificante. Son discretos, son humildes, o sí, pues le pongo comillas, pero no tanto para cuestionarlo, sino para hacer como doble clic y luego abrir una ventanita ahí de exploración profunda. Y se dice que compensan su endeblez o su vulnerabilidad conformando colonias y viviendo así en masas, ¿cierto? Entonces forman alfombras o tapetes, mantos en los ecosistemas donde viven y recubren todo, todo, todo. Entonces su fortaleza está en los números, no en el tamaño. Eh, Se dice que fue una de las tentativas de las algas para liberarse del medio marino. Y aquí vamos a ver cómo esa liberación del agua, pues del medio marino o del agua, es gradual y es relativa y nunca es definitiva. Entonces es muy lindo porque vamos a ver justamente a través de esta evolución vegetal cómo eso es un factor determinante. Es muy curioso porque el autor que estudiábamos para aprender pues, la parte biológica de estos organismos comparaba, pues hacía varias comparaciones a veces evolutivas entre las plantas y los animales, y aquí vamos a mencionar un par. La primera es que cuando se habla de la evolución animal, muchas veces el eje central o el tema fundamental que dirige o marca o evidencia la evolución de un estadio a otro en las especies animales es el sistema nervioso, ¿cierto? Cómo se va formando primero, luego cómo se va centralizando, por ejemplo, en nuestro caso, en una médula y en un cerebro, cómo va permitiendo unos sentidos u otros, ¿cierto? Digamos que el sistema nervioso es como lo que miramos. Claro, hay muchas otras cosas que también evolucionan a la par, ¿cierto? Los demás órganos sensoriales, bueno, ya hablé de los sentidos, o por ejemplo el sistema digestivo o la respiración cambia, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, en fin, todo lo demás evoluciona, pero casi que se toma como pauta el sistema nervioso. Mientras que en el reino vegetal, lo que se toma como pauta, curiosamente, es la forma de reproducirse, ¿cierto? Como las estrategias evolutivas. Ya veíamos cómo en las algas hay un salto enorme en ese sentido, porque primero eran unicelulares, entonces simplemente una célula se divide en dos y está en dos, en dos, en dos. Entonces es como un superorganismo de algas que son células separadas, ¿cierto? Porque ese es el sistema de división celular, que es la mitosis, que es el que atraviesan todas nuestras células del cuerpo, excepto las sexuales, ¿cierto? Que es que una célula se divide en dos. Entonces no hay variación, no hay, bueno, puede haber mutación, pero no hay combinación entre células diferentes, que es lo que pasa en la reproducción sexual, que empezó a ocurrir en las algas, ¿cierto? Empezaron a asociarse en tejidos, como veíamos, y entonces ya no todas las células se dedicaban a reproducirse. Hablábamos de cómo, bueno, esto no lo hablamos tanto en el video, pero sí se habló en alguna de las conversaciones paralelas, y lo traigo aquí porque es relevante. Al asociarse las células libres de las algas en tejidos ya, pues en asociaciones de tejidos, es decir, mm, en organismos pluricelulares, multicelulares, empezamos a ver que hay una división de roles, ¿cierto? Entonces forman, digamos, por ejemplo, una lámina, una alga forma una lámina, las células que están en la mitad se dedican a hacer fotosíntesis y ya, y también a proveer estructura pues al organismo, pero las células que están en los extremos, o si fuera por ejemplo un filamento, las células que están en los extremos son las que se van a dividir, se van a dedicar a dividirse, a reproducirse. Entonces ahí en las algas ya hay un salto enorme. No profundizamos mucho en esto, en este curso, porque eso es parte de lo que de verdad profundizamos en detalle en el curso de la simbiosis y las bacterias, que es donde realmente, puf, se
digamos que la revolución es esa, es todo en torno a la reproducción y a la asociación de las diferentes bacterias, pues, o células primitivas. Entonces, vamos a ver cómo la reproducción nos va a ir marcando una pauta. Y sabemos que, como en así como en los animales, también en las plantas va a haber otras innovaciones, otras revoluciones evolutivas fundamentales que van a ir conquistando los diferentes grupos de especies, pero es la reproducción lo que nos va a ir llevando, pues, como la pauta evolutiva. Mm, A los musgos entonces se les reconoce y se les señala sobre todo la hazaña de adaptarse a la tierra, ¿cierto? Es como listo. Las algas todavía, digamos que sí se chocaron y ok, lo asumieron, pero están todavía en el litoral y no trascendieron de ahí, ¿cierto? Vemos algas solamente donde hay agua. Si hay algas, pues no solo mar, también hay algas de agua dulce, pero están es en el agua, no vemos algas en el bosque, ni en el desierto, ni en las estepas, en fin. Eh, ¿Qué más? Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, este autor que estudiamos, él es de hace unas cuantas décadas, entonces tiene una mirada que me parece muy útil en este momento porque nos ayuda a contrastar con más claridad las otras perspectivas que queremos aportar. Entonces él decía que sí, tuvieron esa hazaña de adaptarse a la Tierra, sin embargo, después se quedaron estancados ahí y no supieron superarse, ¿cierto? Se quedaron ahí. Entonces él lo cuenta como si fuera la primera civilización vegetal que partió a la conquista de la tierra, como si fueran los indígenas que llegaron, habitaron y ya, y no siguieron evolucionando, entre comillas, ¿cierto? Esto es desde una perspectiva en que se considera a los indígenas, a las culturas indígenas como menos evolucionadas que la nuestra, ¿cierto? Que es, digamos, la mirada que predominó en nuestro mundo occidental por mucho tiempo y que ahora cada vez está más rebatida, más cuestionada, más, perdón, debatida, en fin. Eh, entonces, esto va a ser importante porque enseguida, pues más adelante vamos a profundizar ahí un poco. Una de las invenciones del musgo, pues aparte de su hazaña, pues para poder lograrlo, es inventar o proponer por primera vez la estructura morfológica anatómica del tallo, ¿cierto? Que en este caso se llama talo porque es una cosa muy endeble, que incluso el de los hongos también se le llama así, talo, porque no está hecho de madera como los demás tallos vegetales, que luego hablaremos de eso a partir del próximo módulo, porque ahí es donde la madera empieza a ser preponderante, ahí es donde esa va a ser una de las innovaciones fundamentales en ese momento. Es curioso porque en los musgos ya está la molécula que compone la madera, pues hay varias moléculas, pero una molécula muy importante que es la lignina, que es una molécula rígida, dura, que es la que después va a usar el resto de plantas como ladrillitos para hacer la madera, pues estructuras de madera. Pero entonces se dice que los musgos sí la tienen, pero no supieron reconocerla, pues como que no supieron aprovecharla. Eh, a mí me parece, sí, en fin, voy a seguirles contando porque esto es una mirada un poco como, estos musguitos ahí no supieron hacer bien las cosas y es útil, pero es útil también contrastar con una mirada que empieza a descubrir todos sus poderes y todos sus talentos que ya hemos conversado en otros espacios. Entonces se dice que no sé, los helechos, los pinos, las rosas, todos estos son especies que surgieron mucho después de los musgos, pero que han recorrido un camino evolutivo mucho más largo porque han llegado más lejos, porque han adquirido más estructuras, más funciones, más posibilidades, más poderes, en fin, como más complejidad. Entonces se dice que han llegado mucho más lejos. Lo pongo entre comillas porque nuevamente eso va a ser cuestión de perspectiva, que ya enseguida vamos a profundizar un poco, pero quiero primero terminar de contar como los fenómenos biológicos antes de empezar a cuestionar y a entrar en temas. Mm, Se dice entonces que los musgos tienen todavía muchos recuerdos de su ascendencia oceánica, ¿cierto? Eh, no tienen madera, no tienen estructura, entonces no pueden ir mucho más lejos, ¿cierto? Digamos que fueron más lejos que las algas, entraron ya del todo a la tierra, pero se quedaron ahí. Mm, ¿Qué más?
Sí, entonces no usan esa lignina, entonces no tienen vasos circulatorios como lo tienen, por ejemplo, ya otros árboles y otras plantas, pues, que es como las venas de nosotros, que es por donde circula el agua, pues la savia con tantos nutrientes necesarios. Ellos no, entonces ellos sí inventaron el tallo, pero no pudieron ir muy lejos en cuanto a tamaño, porque no tenían, bueno, una estructura, ni tampoco cómo circular eficientemente nutrientes a través de áreas o longitudes muy extensas, ¿cierto? En el caso de los musgos es igual que en el caso de las algas y es pues el transporte de los nutrientes y es que se difunden a través de sus membranas, ¿cierto? Como por difusión. Entonces es de alguna forma más lenta o más trabada porque los nutrientes tienen que atravesar membranas para llegar de una célula a la otra, mientras que, por ejemplo, en los árboles están ya estos conductos, los vasos, el xilema y el floema, y por ahí conducen pues como por tuberías, pues de una forma mucho más eficiente los nutrientes y el agua. ¿Qué más? Entonces, inventaron el tallo central. Voy a compartir aquí unas imágenes. Inventaron el tallo central. A ver, un segundito. Mm, acá está bien. Un segundito. Bueno, esto está bien raro, pero creo que ya lo va a lograr. Listo. Este es más o menos un esquema de la anatomía de un musgo, ¿cierto? Ay, un segundito que esto me está estorbando. Estos nombres no es para aprendérnoslos porque yo he notado que por lo general confunden más de lo que aclaran. Gametofito y esporofito, ahí ya queda uno como plop. Pues es complejo. Lo que quiero es simplificarlo. Es como un mini arbolito, ¿cierto? Una mini plantita con un mini tallito y unas mini raíces que todavía no se consideran raíces, ¿cierto? Entonces por eso se dice rizoide, un poco como un intento o una pre-raíz. Mm, igual que el talo, pues que acá lo llaman pie. Eso depende también del lugar en el mundo. Entonces, se considera el cuerpo del musgo un poco como con dos partes, ¿cierto? Como con dos secciones. Una es la que va a producir las esporas, ¿cierto? Que son como semillas. Ya vamos a ver un poquito de qué se tratan. Esas esporas, entonces, como son como semillas, ya tienen toda la información para germinar y para dar lugar a otro musguito, ¿cierto? Entonces, cuando cae, a ver si puedo ya acá compartir otra imagen con el ciclo. Es que no sé qué pasó acá con las imágenes, pero un segundo. Creo que no está aquí. Ya sé. No, lo que pasa es que las imágenes de ciclo son súper complejas, entonces prefiero no compartirlas. Voy a volver a compartir entonces esta para que no nos enredemos. Y yo les cuento el ciclo de vida del musgo a través de su anatomía, porque la anatomía misma pues lo cuenta también. Entonces volvamos a la anatomía. Entonces, liberan la espora, ¿cierto? La espora ya es como una semilla. Ahorita vamos a ver cómo se forma la espora y de qué está hecha y cómo hacemos para llegar allá. Pero entonces cae en la tierra con agua, germina y da lugar a otro cuerpo de estos. ¿Qué pasa? Hay cuerpos de musgos masculinos y hay otros femeninos, ¿cierto? Esto es otra de las cosas muy contrarias en las plantas y en los animales, pero luego lo profundizaremos más. Y es que en las plantas más primitivas sí hay diferenciación de planta macho y planta hembra, ¿cierto? Pues de gametos femeninos y gametos masculinos en individuos distintos. Pero mientras más evolucionaron o mientras más se complejizaron las plantas, se fueron integrando. Entonces, por ejemplo, ya la grandísima mayoría, hay excepciones, pero la grandísima mayoría de las plantas contienen cada individuo gametos femeninos y masculinos, mientras que en los animales es todo lo contrario. Los animales primitivos tenían gametos femeninos y masculinos y mientras más se fueron complejizando, se fueron separando los géneros. Y eso es bastante curioso, pero luego lo podemos profundizar. Entonces, cae la espora, germina, da lugar a un cuerpo u otro, masculino o femenino. Luego entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el tapete, pues cuando cae agua en toda esta, que humedezca todo este cuerpo, porque ya sabemos que muchas veces los musgos quedan sumergidos solo con lluvia, ¿cierto? Quedan sumergidos en agua todos estos cuerpitos de musgo. Entonces, cuando quedan sumergidos,
el cuerpo masculino va a liberar gametos masculinos que van a viajar hasta el cuerpo femenino y ahí los van a fecundar, ¿cierto? Al fecundarlo se forma un embrión y ese embrión eventualmente va a dar lugar a las esporas, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá. Eh, entonces, ¿qué vemos acá? Que la reproducción, ya voy a dejar de compartir, la reproducción depende sí o sí del agua. Si no se moja la alfombra, entonces no pueden llegar, no pueden viajar los gametos masculinos a los femeninos. Digamos que más adelante en otras plantas eh, va a ser con el aire, ¿cierto? Sabemos que con el aire vuela el polen y entonces llega a la flor y lo que quieras, pero acá es con el agua. Entonces es como devolverse a como era en las algas, ¿cierto? Digamos que salieron del agua hasta cierto punto, pero necesitan agua una y otra vez cada vez que se vayan a reproducir. Bueno, hay otra innovación en los musgos y es las hojas. Esas mini hojitas que vieron en el dibujo, bueno, son como el precursor o las primeras hojitas, ¿cierto? Los primeros tejidos especializados y diseñados exclusivamente para la fotosíntesis. Y vemos que el talo por lo general no es verde, entonces no hace fotosíntesis. Estamos viendo como un paso más en esa distribución del trabajo y de los roles que ya empezábamos a ver en las algas, pero acá se fue mucho más lejos con las esporas, con el talo, con estas hojitas, los rizoides. Em, ¿Qué más? Bueno, es curioso porque acá empezamos a ver, ya hablábamos la vez pasada de un fenómeno evolutivo que es la convergencia evolutiva, ¿cierto? Que es cuando diferentes ramas de la vida conquistan el mismo poder, ¿cierto? Y poníamos el ejemplo de la capacidad de volar. Acá vamos a ver otro fenómeno evolutivo y es que no todas las evoluciones son hacia adelante, ¿cierto? Adquirir y adquirir y adquirir más complejidad y más características. A veces el camino evolutivo va a llevar a algunas especies o grupos de especies a devolverse o a perder o a soltar o a renunciar a ciertas características. Y unas de ellas son las hepáticas, que son un grupo de plantas muy cercanas a los musgos. Aquí voy a compartir imágenes de las hepáticas. Un par de imágenes. Es que me abrieron como raro, entonces me toca volver a abrirlas. Pero ya. Listo. Estas son unas. Bueno, el nombre científico Marcantia polimorfa. Y estas son otras. Estas las vemos en todas partes, un poco como, son las que parecen un poquito como lotos, a veces también son como redonditas y parecen como medio flor de lotos, pero que las vemos en la tierra, en el suelo, ¿cierto? No sé si me entienden la idea, pero como redonditas. Y sí, de pronto tienen un talito chiquitico debajo, pero a veces ni siquiera. Em, Algunas sí tienen el talo, pero muchas justamente lo perdieron. Entonces acá es donde empezamos a ver ese fenómeno de la pérdida de caracteres, se llama en la evolución pérdida de caracteres. Entonces se adquiere el talo, pero se pierde, se renuncia. Entonces se dice, pues dice este autor, el que estábamos estudiando, que vuelven al aspecto de alga, como una delgada lámina verde y reptante, dice él, que por una especie de reflejo condicionado. Son un poquito como paraguas la forma de estas que yo les decía. Y entonces él dice que esto es como un aparente retorno al punto de partida, como un pseudociclo. Entonces de algas a musgos y de musgos aparentemente a volver a ser algas, sin embargo no vuelven a ser algas, entonces no es realmente volver, sino que es una regresión, pero la regresión es solamente aparente. Esto va a ser súper importante en términos simbólicos. Por otro lado, estamos hablando entonces de cómo la evolución no es solo progreso, no es solo avanzar, sino que, dice él, los progresos se ponen en tela de juicio. Entonces, hay varios aspectos acá y es, a ver, un segundito. Sí. Eh, la regresión, dice él, es solo aparente, porque realmente no vuelven a ser algas, pero sí hay una regresión, entonces sí es real. Entonces, ahí nos vamos a detener más adelante. Por otro lado, ¿qué decía él? Decía él esto, dice, la vida ignora los pasos hacia atrás, incluso cuando
se las ingenia para simularlos. O sea, intenta parecer como si estuviera caminando para atrás, pero no está caminando para atrás, sino que está evolucionando de otra manera. Luego ya profundizaremos en esto. Em, ¿Qué más? Ya hablamos de la reproducción. Mm, bueno, sí, con esto de la reproducción que decíamos, que necesita volver al agua, que salió del agua, pero necesita volver al agua, él hace un paralelo con la evolución animal, que también, como sabemos, empezaron los animales en el agua, luego empezaron a salir del agua los anfibios. ¿Cierto? Como las ranas no son los únicos anfibios, pero sí son pues como las más representativas. Y vemos que, claro, en el momento ellas pueden salir y saltar y estar en el bosque, incluso en árboles altos, pero para reproducirse necesitan sí o sí ese medio húmedo y no solamente para que se encuentren el gameto femenino y el masculino, sino para las primeras etapas de vida del renacuajo, que sabemos que es acuático, ¿cierto? Es una cabecita con una colita que nada. Ya después atraviesa una metamorfosis y se vuelve terrestre. O sea, es incluso más dramático o más claro ese retorno y esa necesidad de volver al agua para empezar en el agua. Aquí es donde vemos otro concepto evolutivo que es fascinante y que me parece a mí fundamental para comprendernos como vida. Y es lo que en ciencia se define como la ontogenia, recapitula la filogenia. No se preocupen que ya les voy a explicar. La ontogenia es el desarrollo biológico de un individuo, ¿cierto? Entonces, en un ser humano, por ejemplo, desde que se encuentran célula masculina y femenina, ¡pip!, empieza el desarrollo, empieza la ontogenia de un ser humano. El desarrollo embrionario y luego postembrionario, o sea, después de haber nacido. Todo esto es la ontogenia. Digamos que nuestro propio desarrollo individual es nuestra ontogenia. La filogenia es lo mismo pero aplicado a las especies. Desde que nació la especie hasta el sol de hoy, ¿cuáles son las etapas evolutivas que ha atravesado? Entonces, en otras palabras, el desarrollo individual refleja el desarrollo colectivo de la especie. Es hermosísimo porque justamente cuando se empezaron a estudiar, por ejemplo, embriones y el desarrollo embrionario de gallinas o de patos o de aves que conocemos hoy en día, se vio que muchas veces el embrión contenía en alguna etapa de su desarrollo, desarrollaba una cola, como la que tuvieron los dinosaurios, y después la perdían. Entonces acá estamos viendo esa pérdida secundaria, ¿cierto? Esa pérdida de caracteres que era lo que mencionábamos que le pasó a las hepáticas con el talo. Y vemos cómo, a pesar de que ya se perdió, la naturaleza es hermoso porque como que vuelve a contar la historia en cada historia individual. Además, si nos vamos a lo literal, una celulita y otra celulita, es como esas algas o como esas células animales también en el océano primordial que se encuentran. Y eso lo vemos en cada una de las reproducciones humanas hoy en día, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo más básico, conquistamos lo que habíamos tenido que conquistar en un momento, como tener cola, y luego después lo volvemos a perder. No nos saltamos pedazos de la historia. Entonces es muy lindo ver cómo la naturaleza no olvida, ¿cierto? Y va relatando como todos sus cuentos, como toda esa memoria, toda esa sabiduría de por qué se adquirió esto, por qué se perdió esto, y eso es lo que la hace sabia, ¿cierto? Como el libro de la vida. Bueno, ¿qué más? Hay algo, sí, que ya he compartido en otros espacios, eh, que es uno de los detalles, pues o el detalle para mí más revolucionario de los musgos y más impresionante, más admirable. Y es que em, los musgos, a pesar de depender del agua y a pesar de necesitarla pues para poder reproducirse, para poder seguir viviendo, seguir formando pues ese manto con más organismos y más mini planticas de musgo que se sumen a él. Muchas veces, mejor dicho, han colonizado casi todos los ecosistemas de la Tierra, ¿cierto? Están en todas partes, un poquito como los hongos, ¿cierto? De alguna manera es muy curioso porque antes, muy al principio pues de la ciencia, pues en los primeros días de la ciencia, los hongos y las plantas se consideraban como una sola cosa, como un solo reino, porque se veían como estos organismos vegetativos, a diferencia de los animales como más móviles, que ya hablábamos de eso en la sesión pasada, en el módulo pasado. Mm,
Sin embargo, luego ya con análisis moleculares y celulares se dieron cuenta de que eran cosas completamente distintas. Los hongos son heterótrofos como nosotros, las plantas son autótrofas y que hacen su propio alimento con la fotosíntesis, como decíamos en el módulo anterior, y por eso en realidad somos más cercanos los humanos, pues o los animales en general, somos más cercanos en biología a los hongos que a las plantas, ¿cierto? Em, entonces, es muy lindo porque a pesar de las diferencias biológicas y anatómicas y fisiológicas entre plantas y hongos, este grupo de plantas que son los musgos se parecen mucho a los hongos en varios aspectos tal vez más simbólicos. Están en todas partes, ¿cierto? Están desde el principio de los tiempos y lograron justamente permear esta tierra de vida y permitir que otras vidas, otras formas de vida surgieran. También viven de forma colonial y también pueden reproducirse de esa manera como casi que indefinida, si se dan las condiciones, porque los hongos también necesitan humedad, bueno, para su reproducción sexual solamente. Eh, Sin embargo, entonces lo que pasa es que hay musgos, como decíamos, en todos los ecosistemas, incluyendo ecosistemas secos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Si ellos necesitan tanta agua, pues para poder reproducirse. Mm, Porque cuando pensamos en desiertos o en zonas muy áridas, como que visualmente no se nos viene la imagen de ver musgos, ¿cierto? Visualmente el recuerdo está como en un bosque húmedo tropical, ¿cierto? Es donde más los vemos como prosperar, igual que a los hongos, pues o a las setas, ¿cierto? Ahí es donde están, porque ahí es donde está el medio ideal para ellos. Entonces, puff, prosperan. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Los musgos bueno, en lugares muy secos, pero también en invierno, que el agua está, pero no está tan disponible porque está congelada, se pueden reducir, sí, porque, perdón, detallo un poco más eso, no está disponible porque está congelada y lo que se necesita para la reproducción de los musgos es justamente que esté líquida, que fluya, para que permita el encuentro pues del gameto femenino y el masculino. Entonces, en estos contextos, los musgos se reducen incluso al estado de esporas, o sea, casi que se quedan en semilla, en modo semilla solamente, unas especies. Otras especies se deshidratan casi por completo, entonces se ven como un musgo seco, ¿cierto? Completamente seco. Sin embargo, las especies primitivas de musgo, ya hablaremos de eso, tienen la capacidad de revivir. Este es el fenómeno de la reviviscencia, lo llaman en la ciencia. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna forma pueden quedar vivos, pero como en un estado potencial, como hibernando, como dormidos, hasta que las condiciones se vuelvan a dar, hasta que vuelva a haber humedad y el sol que se necesita, en fin, la temperatura, todas las condiciones que ellos necesitan para poder, ok, activar sus funciones vitales. Entonces, apagan la fotosíntesis, apagan la reproducción, apagan todo lo demás y se quedan como dormidos, ¿cierto? Y veíamos, esto es en un documental que yo les comparto en paralelo a este curso. En el documental se habla mucho de esto, que de alguna forma el documental es lindo porque tiene la perspectiva contraria y complementaria al autor que habíamos estudiado cuando estábamos construyendo este contenido, porque el autor es de hace ya unas décadas, como decíamos, y es como, no, las orquídeas, pues como solo las plantas superiores nos interesan y estos musguitos y estas cositas, pues como que se estancaron. Mientras que en este documental, que es más reciente, responde un poco como a la tendencia de este momento de realzar un poco el valor de todo aquello que ha estado relegado a la sombra, ¿cierto? Como los hongos, los musgos, en fin. El caso es que en este documental nos cuentan cómo recientemente se revivió un musgo que vivió en la época del Imperio Romano. O sea, ¿cuánto tiempo puede aguantar un musgo en ese estado? Esto es algo muy importante porque estamos hablando como de una especie de inmortalidad. Y vemos, bueno, ya acá empiezo a entrar en lo simbólico y está bien, porque ya estoy terminando con lo biológico. Eh, Están en todas partes, pueden volver a revivir cuando sea, cuanto sea. Y, bueno, no, hay algo biológico muy importante que necesitaba decir acá también y es lo siguiente. Los musgos, al haber sido las primeras plantas que habitaron realmente en la tierra, ¿cierto? A pesar de que necesitaban agua para reproducirse, los musgos primitivos lograron, pues, mejor dicho, estuvieron expuestos
al mundo seco y a la radiación solar en una época en que la atmósfera de la Tierra todavía no era como es ahora, ¿cierto? Todavía no tenía las capas de protección que tiene hoy en día. Todavía las plantas no se habían masificado tanto, entonces todavía no habían hecho tanta fotosíntesis, entonces todavía no había tanto oxígeno y el exceso de oxígeno fue lo que formó justamente la capa de ozono. Y la capa de ozono es la que nos protege a las formas de vida actuales de las radiaciones solares, pues ya en exceso sí, las que son ya dañinas, ¿cierto? Sin embargo, los musgos primitivos estuvieron expuestos a estas radiaciones. Entonces, estos musgos, bueno, algunos seguramente no existirán ya hoy en día, pero algunos sí, y estos tienen esa resistencia a esas radiaciones. Entonces, cuando hablamos de quién es más evolucionado que quién, ¿cierto? Las orquídeas o los árboles frutales, porque es que tienen fruta y tienen flor y tienen tallo y tienen tales y madera y raíces, lo que quieras, semillas, sí, pero ¡pip! Un huequito en la capa de ozono que les pegue directo y adiós, se extinguen, ¿cierto? Mientras que el musgo no, el musgo es pequeño, es humilde, ¡pip! Está en todas partes, puede aparentar incluso que se muere, pero sigue estando vivo. Entonces ahí es donde se cuestiona un poco como, mejor dicho, aquí es donde vemos que carece por completo de relevancia esa cuestión o esa perspectiva, esa búsqueda de catalogar y de clasificar y decir quién es más evolucionado que quién o qué es más evolucionado que qué, porque la evolución finalmente no es una carrera, no es una línea recta en la que van todas las especies pues buscando un lugar, sino que es más como, uff, nació la vida en un punto y se diversificó en caminos tan distintos y se necesita que unas ramas lleguen lejos, se necesita que otras se queden conectando las ramas diferentes, se necesita que otras, bueno, no sé, como hablábamos en la sesión pasada con las algas, se necesitaba, para que hubiera vida en la Tierra, se necesitaba que algunas se chocaran con esa realidad dura y colonizaran y abrieran camino para nuevas especies, pero se necesita que otras se queden en el mar haciendo fotosíntesis y ya, con esas condiciones plenas que tienen, porque justamente es en el mar donde sale más oxígeno del que sale en los bosques, ¿cierto? Pues dijo, sale, pero bueno, se produce. Mm, entonces, bueno, hay algo que me llamó la atención desde el principio cuando leía sobre los musgos y este manto que forman, pues me pareció que de entrada es como una palabra que está diciendo algo más, ¿cierto? Entonces cuando busco asociaciones en el planeta, en las diferentes tradiciones alrededor de este concepto manto, eh, me lleva a varias cosas. Entonces, se habla en algunas tradiciones celtas del manto de invisibilidad, lo cual es hermoso porque estamos hablando de estos musgos que son como insignificantes, ¿cierto? Mm, y dice que quien pone a su alrededor el manto toma el aspecto, la forma y el rostro que quiere mientras lo lleva encima. Suena un poco como un dios, otra vez como poder volverme lo que sea, ¿cierto? Si me pongo el manto encima. Eh, Se dice también que el manto es el hábito de monjes y monjas que se ponen al retirarse del mundo, ¿cierto? Al separarse del mundo externo, cotidiano y de sus tentaciones y renuncian a esos instintos materiales. Mm, bueno, ya que ya volvió a surgir ese tema de la comparación de los musgos con otras plantas y decir quién es más evolucionado que quién o lo que sea, y de cómo pues eso no es tan pertinente. Sin embargo, a veces comparar si nos sirve más para decir más que para decir que una cosa es mejor que otra, para resaltar unas características en oposición a otras. ¿Cierto? Lo que hemos hablado en diferentes espacios de contrastar, de la polaridad, de la dualidad y de cómo a veces la experiencia es una y a veces es la otra y se necesitan las dos para después poder trascender esa dualidad. Entonces, mmm, hay algo muy lindo y es que eh, hay una autora que se llama Robin Wall Kimmerer, o Kimmerer, que escribió un libro muy popular, pues se volvió muy popular, digo, hasta cierto punto, ¿no? En el contexto en el nicho de las personas que nos interesan estos temas. El libro se llama Una trenza de hierba sagrada, pero tiene otro libro que no es tan popular, curiosamente, y es alrededor de los musgos, que se llama
bueno, no sé si ya lo tradujeron al español, pero en inglés se llama Gathering Moss, como recogiendo musgo. Ella también hace una aproximación muy transdisciplinar y también profunda porque ella integra sus conocimientos desde de otras tradiciones ancestrales a los científicos. Y una de las cosas que dice, bueno, no solo en el libro, sino también en un artículo, dice que el musgo, y no me da pues como para profundizar en muchas de las cosas que ella dice fascinantes, pero para quien quiera detenerse en el tema de los musgos, pues y profundizar, este es una súper recomendación. Dice que el musgo es austero, no necesita mucho, porque sí, puede sobrevivir en condiciones muy, muy básicas, muy básicas. Esto nos lleva a preguntarnos, ok, ¿qué es eso? ¿Qué es sobrevivir en condiciones muy básicas? En lo literal, digamos que en el ejemplo de ellos estamos, ya hemos puesto ejemplos, ¿cierto? Ese desierto, ese invierno, en donde no están las cosas que él necesita en principio, no están disponibles, sin embargo, es capaz de recogerse a su mínima expresión para atravesar esa sequía y luego, cuando se den las condiciones, volver a florecer, ¿cierto? Ahí estamos viendo justamente el fenómeno de la muerte y renacimiento, del que vamos a hablar varias veces porque es lo que la naturaleza nos muestra y nos grita y nos canta y nos cuenta a diestra y siniestra y por todos los vientos y desde todas las direcciones para que aprendamos por un lado o por otro. Mm, Porque estamos viendo eso de reducirse al mínimo y eso se conecta con el tema del perder, que es lo que hablábamos de la evolución o de la pérdida de los caracteres en la evolución, ¿cierto? Muchas veces justamente en nuestra sociedad y en nuestro mundo siempre se considera que más es mejor, más es mejor, pero ya cada vez es más evidente que no, que menos es más, ¿cierto? A mí todavía no se me olvida una valla que vi hace unos años en Las Palmas, en Medellín, pues aquí decía dos palabras, pues era una pregunta y decía, ¿quieres más? Y luego estaba el logotipo de un centro comercial. Y yo no podía creer, yo no puedo creer, pues me impactó tanto porque fue como tocar un puntico sensible dentro de los lectores de esa valla. Es como, ay, sí, quiero más, ¿dónde? Allá, listo, puff. Desde una manipulación para consumir y comprar y alimentar ese sistema que busca, que vive de eso, ¿cierto? De alguna forma hemos constituido y hemos conformado un sistema que se alimenta como un parásito de las debilidades nuestras. Estamos buscando algo, no sabemos qué es. Y por lo general empezamos buscándolo fuera, afuera de nosotros mismos, buscando en cosas, en ropa, en comida, en personas, en carro, casa, carro, beca, lo que quieras, hasta que llega un momento que de pronto no está afuera, ¿cierto? De pronto estás adentro. Y ahí es donde empezamos a despojarnos. Listo. Vendo la casa, vendo el carro, vendo la beca, si la puedo vender, o empiezo a soltar y a liberarme de cosas afuera, pero también adentro, ¿cierto? Hábitos y patrones, o sobre todo hábitos y aspectos que he adoptado como propios en búsqueda de eso que quiero más, ¿cierto? Por ejemplo, no solamente es cosas, sino también personas y también experiencias. A pesar de que las experiencias son lo que enriquece la vida, cuando las abordamos como desde el consumismo, solo porque, Julia, ya fui a París, listo, ya fui a Roma, listo, ya fui a Egipto, ta, ta, ta. No, no fui ni a París, ni a Roma, ni a Egipto, no estuve ahí porque estuve solamente pendiente de la foto que me tomé para que vieran que yo estuve allá, ¿cierto? Entonces, hay un montón de cosas que empezamos a descubrir que hemos venido haciendo desde afuera y no desde adentro, porque afuera es lo que supuestamente se acepta o se busca o se admira, pero realmente yo sí quería ir a París en primer lugar, si a mí lo que me interesa es la selva, yo qué estaba haciendo allá gastando en euros, pues por ejemplo. Em, entonces, hay algo muy importante de ese reducirse a la mínima expresión y eso es lo que más nos duele, ¿cierto? Una de las cosas que pasa en esos choques con las rocas, como hablábamos con las algas, es que nos obligan a despojarnos de cosas viejas o de versiones viejas de nosotros mismos que a veces nos cuesta, o de relaciones viejas, o de lugares viejos, o de trabajos viejos, pues cosas que fueron relevantes tal vez en algún momento, o puede que ni siquiera, y que ya no son. Em, Sin embargo, bueno, no, voy a terminar esta idea antes de tomar otro camino.
¿Qué pasa? Entonces el musgo logra hacerlo, ¿cierto? Digamos, listo, esto es un desierto, no hay agua, ok, suelto todo y me quedo en semilla, me quedo en potencial. ¿Y qué es ese potencial? ¿Qué tiene la semilla? ¿Qué es lo más importante que tiene la semilla? Toda la información genética y de lo que la planta es, lo que sí es la planta, no lo que no es, ¿cierto? Entonces ese reducirse a la mínima expresión es un poco como sacarse todo lo que uno no es para encontrar lo que uno sí es. En la Biblia se dice que solamente, bueno, no recuerdo las palabras textuales, pero la idea es, solo cuando nos volvemos como niños, cuando nos volvamos como niños, podremos entrar en el reino de los cielos. Esto es súper profundo y tiene muchas capas que yo ni siquiera pues tengo ni idea, pero una de ellas es justamente volvernos como niños, ¿cierto? Volvernos nuestra mínima expresión. Si fuera, ¿cuál sería, mejor dicho, la pregunta es, ¿cuál sería mi mínima expresión de todo lo que yo hago, de todo lo que yo digo, de todo lo que yo alcanzo a expresar en el mundo, en mi vida cotidiana, en mis relaciones, en mi trabajo? Si empiezo a sacar y a sacar y a sacar, ¿con qué me quedo? ¿Qué soy yo en el fondo? Esta es una buena pregunta, pues, para empezar, por ejemplo, al menos desde la cabeza, empezar a acercarnos a esa mínima expresión. Esto tiene otras miradas y otras profundidades, pues, ya más sentidas, más intuidas, más vividas, pero es una muy buena pregunta para empezar a explorarlo. Y es después de esa muerte, de morir a esas viejas cosas que yo había adquirido y que yo me había vuelto, y quedarme en lo mínimo y quedarme en ese silencio, en esa quietud, esperando a que las condiciones se den para el renacimiento, ¿cierto? Porque la muerte y el renacimiento sí hacen parte, pero y son necesarias y más o menos ya se empieza incluso a escuchar en el lenguaje popular, pero hay una fase súper importante que es el silencio o el espacio o la espera, el descanso entre la muerte y el renacimiento, para que sí pueda haber un cambio, para que se integre realmente que yo ya no soy nada de eso y escuchar de verdad lo que sí soy y acentuarlo y reforzarlo y muy bien, casi que creérmelo del todo antes de volver a nacer ya desde ahí, ¿cierto? Bueno, algo más sobre esta austeridad, y es que también es para tomarla entre comillas, porque muchas veces nos creemos el cuento de la austeridad y es realmente un asunto no elaborado. Me explico. Muchas veces decimos, no, yo no necesito nada, o no, yo no necesito mucho, o no, yo estoy bien así, lo que sea. Pero muchas veces eso no viene de una austeridad real y profunda como la de un monje completamente entregado a Dios que no necesita nada material, sino de un lugar de un dolor viejo en el que yo no he tenido o tuve mucho o hay alguna herida alrededor de este asunto y entonces yo misma me niego y yo me niego a mí misma derecho a tener las cosas, ¿cierto? No es que haya problema con tener las cosas y con el comentario que hice antes, pues de la casa, carro, beca, en fin, para nada es que haya un problema con tener casa, carro y beca, pues qué fortuna tener casa, carro y beca, ¿cierto? El problema es cuando ponemos en ello nuestra vida y nuestra felicidad y nuestro fin, pues casi que nuestro destino exclusivo solo ahí, ¿cierto? Y sí, nuestra identidad, nos identificamos solo con ello y buscamos ahí, solo ahí la felicidad. Son herramientas y son vehículos y son también etapas de la vida. Hay una historia, mejor dicho, muchas veces se habla de los ciclos de la vida como, listo, al principio se va a tratar de nacer, crecer, y ese crecer incluye tener, adquirir, porque si no adquirimos más tejidos, por ejemplo, no podemos crecer en cuerpo. Si no adquirimos ciertos conocimientos, no podremos después movernos en el mundo. Si no adquirimos, y para esos conocimientos la beca nos puede servir mucho y el carro para adquirir también algunas experiencias vitales de sabiduría después, y la casa, claro, para poder descansar y habitar y atravesar los ciclos de la vida, ¿cierto? Pero luego entonces ya va a ser es de despojarse, ¿cierto? Entonces no es que sea solo despojarse o solo adquirir, lo importante es los ciclos de la vida, ¿cierto? Hay momentos de adquirir, hay momentos de despojarse. Así como hablábamos de momentos en que me choqué con la roca, hay momentos en que no me estoy chocando con la roca y no tengo por qué inventármelo, ¿cierto? Entonces, hay una historia que me parece súper buena para ilustrar esto y mostrar cómo realmente
no es la casa, el carro, la beca, sino el aprendizaje en ello. O sea, si yo soy capaz de lograr una casa, carro y beca, wow, o sea, tengo un buen poder de manifestación y de creación y soy capaz. Eso significa que soy capaz de administrar mis finanzas, que soy capaz de aprender, que soy capaz de conducir, que soy capaz de muchas cosas, ¿cierto? Entonces lo importante no es la casa, el carro y la beca, sino todos los aprendizajes que con ello vienen. Sin embargo, si yo me quedo apegada a la casa carro-beca, ahí es donde de pronto la vida me choca con la roca y me las quita para yo darme cuenta que no se trataba de la casa, el carro y la beca, sino de la lección, ¿cierto? De la belleza, pues del aprendizaje ahí contenido. Entonces aprendemos consiguiendo y aprendemos soltando, ¿cierto? Es cuestión de ver en qué fase estamos. Entonces, esta historia es unos personajes que llegan al cielo. Llega un hombre muy rico y en la puerta del cielo lo reciben y le preguntan, bueno, ¿tú qué tienes para ofrecer aquí para poder entrar al cielo? Y él dice, yo ofrezco todas mis riquezas, pues ya, las entrego. Y le dicen, listo, bienvenido, le abren la puerta y bienvenido. Llega el pobre pues llegó un chico también, llega el rico y el pobre, ¿cierto? El rico pasó lo que acabo de decir y llegó el pobre y le preguntan, bueno, ¿y tú qué tienes para ofrecer? Y él dice, yo también entrego todas mis riquezas. Y le dicen, no puedes entrar. Y esto, ojo, con mucho cuidado a malinterpretaciones, porque no se trata de la riqueza literal y de la pobreza literal, no se trata para nada, pues, de que los ricos tienen el cielo y los pobres no, nada de eso, sino que lo que estamos viendo acá es que lo que tenemos es a lo que podemos renunciar. Si yo nunca he adquirido nada, no puedo renunciar a ello. Y es igual de importante adquirirlo a renunciar a ello, ¿cierto? Porque muchas veces intentamos como saltarnos etapas. A veces puede pasar, por ejemplo, que haya personas que por evadir esa etapa del desarrollo, de crecer, desarrollarse, listo, trabajo, tener los ingresos, ser responsable de mí misma económicamente, por ejemplo. Si hay personas que pueden querer evadir eso y entonces dicen, no, sí, no, yo me voy para el templo o me voy para el monasterio, porque es que yo quiero estar con Dios y realmente no quieren estar con Dios, sino que quieren que les den de una vez, pues como que tenga resuelto ya, como en la casa de la mamá, la comida, la dormida, no sé qué, a cambio de cositas muy sencillas, ¿cierto? Hay personas, hay vidas, hay historias, hay etapas evolutivas que sí es esas vidas más sencillas lo que necesitan, pues lo que su alma necesita para su desarrollo. Pero hay veces, hay otros casos que son intentos de evasión. Entonces yo es como, no, no, es que yo ya renuncié al mundo. Es como el caso muchas veces de los discípulos que están allá también en el proceso espiritual con el maestro y de repente el maestro le dice, bueno, ¿tú renunciarías a todo? Sí, claro. Al mundo, sí, tú no te hace falta el mundo, no. No necesitas esas tentaciones del mundo, no, para nada. Ok, entonces ve al mundo. Es como, ¿qué? Sí, ve, cásate, ten hijos, o sea, porque es que si no lo tienes, no tienes que perder. Entonces la idea es tener y saber tener y saber perder, ¿cierto? Un poco como esas diferentes fases evolutivas, que es lo que una de las cosas que me parece acá hermosas que estos musgos nos enseñan. Y solo después de haber tenido y de haber sabido soltar, no apegarse, es que, ok, ya puedes entrar al cielo, pues, o a ese estado siguiente evolutivo de tu alma. Bueno, hay otra cosa fascinante de los musgos que ya mencionábamos antes. Y es ese tema de la regresión. ¿Eso de qué nos habla? En la psicología se habla mucho de la regresión y ya los psicólogos que hagan parte del curso nos contarán cómo lo ven, pero hay mejor dicho, hay varias perspectivas y van cambiando y van a seguir cambiando. Digamos que desde la mirada freudiana, yo me refiero casi siempre a Jung y de pronto a Freud, porque son parte de las corrientes de psicología profunda, que son las que me parecen relevantes pues para poder darle esta mirada simbólica. Pero no quiero decir que estas son las únicas miradas psicológicas que hay para que lo tengan presente, ¿cierto? Hay muchísimas más y no alcanzaríamos pues a abordarlas. Yo tomo un par solo para tomar lo que nos interesa, pues para poder descubrir qué es lo que vamos a encontrar en estas especies.
Entonces, digamos que desde la mirada freudiana, la regresión siempre es como, uy, regresión. Entonces, es como volviste a ser niño. Pues como, por ejemplo, cuando un adulto de repente se empieza a comportar como un niño. O cuando, bueno, digamos que eso es una descripción muy, muy básica. Y él lo conecta con un volver a la casa, con un querer volver atrás, ¿cierto? Es un poco como si el alga, después de chocarse con la roca y ya está ahí, ya empezó a dar el paso, de repente dice, ay no, me quiero devolver, ¡pah! Y se devuelve. Es como si en la mitad de los estudios de conseguir esta casa, carro y beca, ay no, ya no quiero, ¡pah! Ya no voy a seguir para adelante, esto está muy duro, me voy a devolver. Me voy a devolver para mi casa, me voy a devolver para mi mamá, me voy a volver a la infancia, me voy a devolver en mi evolución. La misma palabra lo dice, regresión, devolverse. Sin embargo, para Jung dijo, pues Jung dijo, sí, de acuerdo, es devolverse, pero a veces no se trata de no devolverse ni siquiera para tomar impulso, todo lo contrario, a veces es necesario devolverse para poder avanzar, a veces es necesario descansar para poder seguir, ¿cierto? Y acá estamos viendo entonces ya un aspecto rítmico del desarrollo, ¿cierto? No es del desarrollo evolutivo, psicológico y del alma, pues no es una línea recta, más, avanzar, 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 no, no y no es solamente como decíamos, de la fase de avanzar y conseguir y luego la fase de soltar. No, digamos que puede que la vida en grosso modo sí, o de ciertas vidas, dependiendo de lo que tu alma necesite aprender, hay almas que van a necesitar solo conseguir, otras que van a necesitar solo soltar, ¿cierto? Otras que ni lo uno ni lo otro. Es que no podemos tampoco generalizar nada de esto para todo el mundo. Pero aún si tu vida, por ejemplo, es listo, tan, conseguir y luego soltar, para llegar allá es así, pues va a haber varias etapas y varios procesos que pueden parecer o sentirse como conseguir soltar, o como en espiral, ¿cierto? Estamos viendo la espiral del desarrollo. Entonces, para ir adelante a veces necesito volver. A veces, por ejemplo, una depresión muchas veces se ve como una regresión, como, uy, no, se sumergió por allá en las aguas de la depresión, es una regresión. Sí, pero la cuestión no es tanto por qué, sino para qué. Si, por ejemplo, hay una persona muy introvertida que ha crecido en un entorno muy, muy extrovertido y de repente se deprime, es necesario porque de alguna forma esta persona ha intentado sobrevivir adaptándose a un afuera, a un mundo afuera que lo ha obligado o lo ha puesto a desbordarse o a desbocarse o a intentar ser lo que no es. Y entonces si ya no es capaz de escucharse y de descubrir que es introvertido, tiene que ponerse más, o sea, si ya no escucha esos susurros o esas vocecitas internas que le dicen, hey, quédate más quietico, quédate más calladito, lo que sea, pues más introvertido. Si no escuchas esos susurros van a aumentar el volumen hasta que te ahogan y te dicen, hey, es que no te vamos a dejar salir de la casa, no te vamos a dejar parar de la cama, tienes que parar, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a ver un sentido en los síntomas que nos pasan, incluyendo las regresiones, incluyendo los pecados, las cagadas, los accidentes, todas las desventuras, ¿cierto? Todas estas cosas es como, bueno, ¿es para qué? Aquí hay algo y de pronto sí es porque hice algo mal, sí, pero ¿qué puedo encontrar yo ahí? ¿Qué puedo aprender yo de ahí, de haber hecho eso mal? ¿Cierto? Mm, entonces, aquí es donde sí tiene sentido lo que el autor decía, que la vida ignora los pasos hacia atrás, incluso cuando se las ingenia para simularlos. Puede parecer que, por ejemplo, yo ya me había ido de la casa, de la casa de mis papás, sigo con el mismo ejemplo, casa Carribeca, y de repente lo perdí todo y me tocó volver a la casa de mis papás, por ejemplo, puede pasar. Sí, es una regresión, pero ¿qué estoy aprendiendo ahí? Entonces, si sí aprendo ahí lo que necesito aprender, ¿es una regresión o es al contrario un avance? Pues es un avance, ¿cierto? Y finalmente, gracias a que eso pasó, aprendí entonces qué fortuna, no fue una desventura, sino una fortuna. Pero lo que pasa, lo triste, es que el ser humano de hoy, la grandísima mayoría de seres humanos de hoy, no aprendemos las lecciones. Entonces, la regresión sí es una cosa muy seria, porque sí es una regresión. Y si consideramos que en algún momento sí hubo muchas civilizaciones humanas mucho más avanzadas espiritualmente, evolutivamente. ¿Qué pasó?
porque hoy no, porque hoy la civilización predominante es esta masa occidental extraña en la que estamos inmersos nosotros, perdidos completamente en el afuera, que no tenemos ni idea de qué está hecho el adentro. Entonces estamos confundiendo completamente las prioridades, el sentido, nos quedamos pegados de la casa y del carro y no tenemos ni idea de las joyas que podemos encontrar cuando aprendemos las lecciones y que finalmente esas joyas y esas lecciones es lo único que nos llevamos cuando nos morimos y ninguna casa, ningún carro, ninguna beca, ¿cierto? ¿Qué pasó? O sea, estamos en la humanidad en una regresión fundamental enorme que yo no sé si se había visto antes sobre el planeta Tierra. Puede que sí, no tenemos ni idea porque la evolución cíclica puede que abarque mucho más allá de las eras que conocemos nosotros de la historia del planeta, pero vale la pena tomársela en serio, ¿cierto? Ahí es donde yo no quiero cuestionarla, o sea, sí la cuestiono cuando aprendemos la lección, es como, ok, maravilloso, esa era la idea, pero cuando no la aprendemos, hey, ojo, pues porque es que nos está diciendo lo que nos está pasando, ¿cierto? Digamos que es distinto el choque de las rocas, de las algas, con la regresión de las hepáticas. Son cosas muy distintas y las dos son dolores, las dos son fuerzas, pues las dos son cosas a la fuerza, pues son cosas que nos pasan y que a veces no quisiéramos que nos pasaran. Digamos que el choque con la realidad de salir a tierra es como, uy, es como cuando te toca salir de la casa, ¿cierto? Listo. Uy, ya vas a perder la comodidad de estar donde tu mamá, que te cocinaba todos los días, que te lava la ropa. Eso es un choque con la realidad, pero gracias a eso es que tú vas a crecer y te vas a volver autónoma, entonces maravilloso. Sin embargo, lo otro es cuando perdemos, ¿cierto? Que ya decíamos, es parte necesaria de nuestro desarrollo, es fundamental. Sin embargo, si perdemos sin ganar, lo que necesitamos ganar de esa experiencia es pérdida y solo pérdida. Y entonces seguiremos perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo hasta el día en que aprendamos, ¿cierto? ¿Por qué crisis en el mundo? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas? Porque no aprendemos las lecciones, ¿cierto? Entonces es fundamental pues como enfocarnos ahí. ¿Qué más? Yo creo que vamos concluyendo. A ver si algo se me escapa. Yo creo que no. Si hablamos del manto. Bueno, sí, hay un tema que no hemos profundizado simbólicamente y es ese tema de la reproducción y de volver a casa. Es muy lindo porque estamos hablando como de ese aspecto cíclico aquí con los musgos y del aspecto necesario de adquirir y perder o de la regresión cuando no aprendemos o de la regresión para aprender. Y acá es un poco como esa otra regresión en cierto sentido, ¿cierto? Como volver al agua para poder reproducirnos, ¿cierto? ¿Eso de qué nos habla? La reproducción es un tema fascinante y cuando estábamos explorando el reino animal, hubo una sesión entera que le dedicamos al tema de la reproducción sexual, ¿cierto? Porque también está la asexual, que tiene otras implicaciones muy distintas que se parecen más simplemente al crecimiento o a la multiplicación. Pero la reproducción sexual como fenómeno de unión de opuestos es una cosa supremamente profunda, que ni siquiera pues en una clase alcanzamos a tocar la punta del iceberg de ese tema. Mm, pero a ver, sí, acá. Estamos hablando de la unión de los opuestos, ¿cierto? De la unión de una cosa con la otra. ¿Cuáles son los opuestos entonces? Digamos que en lo literal es muy fácil verlo, listo, el masculino y el femenino, ¿cierto? El gameto femenino, masculino, en fin, o en nuestro mundo humano, el espermatozoide y el óvulo, en fin. A otros niveles, ¿esto de qué nos habla? ¿Cierto? De la unión de los opuestos. Jung exploró mucho pues, toda esta simbología alrededor de la unión de los opuestos a través de bueno, a través de muchas perspectivas, pero una de las fundamentales fue a través de la alquimia, porque muchas veces justamente, bueno, esto lo vamos a profundizar más en otro módulo más adelante, pero justamente la alquimia medieval no se trataba simplemente de transformar un metal en oro, pues de una cosa que suena como tonta o como medio precursor de la química y haciendo experimentos en un laboratorio y ya, sino que estaba en un contexto de la psique humana o de la conciencia humana en la que el mundo interno y el externo no estaban separados. Entonces, cuando ellos estaban haciendo esas experimentaciones y esas transformaciones, las estaban haciendo fuera y adentro. Entonces Jung se puso a leer
pues, textos muy antiguos de la alquimia y ver esos grabados, esos símbolos tan complejos, tan extraños, y él empezó a ver que las fases de transformación que los alquimistas describían de sus procesos en sus laboratorios correspondían muchas veces a las fases de transformación de las personas en sus procesos terapéuticos, en su evolución, ¿cierto? Cuando sí iban aprendiendo las lecciones y iban haciendo el trabajo. Entonces era como, wow, estamos viendo como una correspondencia entre los procesos externos y los internos, que es justamente lo que estamos haciendo acá con las plantas y en este caso pues con los musgos. Básicamente, hablábamos en la sesión de los musgos como, perdón, de las algas, sobre cómo antes de la vida en la Tierra, ya había vida, pero estaba toda integrada, todo era una sola cosa, todo era caos, todo era todo a la vez, nada, nada. Es muy lindo porque así empiezan muchas veces las cosmogonías, los relatos de origen de los diferentes pueblos del mundo empiezan como al principio todo era caos, todo era todo, nada era nada, o al principio todo era silencio, o al principio, ¿cierto? Como que, ¿qué empieza a pasar? De repente, ¡pip!, hay algo, ¿cierto? Por ejemplo, en el Tao, al principio todo era caos o no había nada y de repente, ¡pip!, aparece un punto, que es a la vez la Tierra, ¿cierto? Pero entonces, al aparecer ese punto, se diferencia ese punto de todo lo que no es punto. Entonces aparece el uno, aparece una cosa, el uno, pero inmediatamente al aparecer el uno aparece el 2 porque es lo que es uno, lo que es punto y lo que no es. Entonces ya tenemos el uno y el 2. Pero inmediatamente también al aparecer el uno y el 2 aparece el 3, que es la relación entre el uno y el 2, que es como un vínculo, una tensión, una frontera, una delimitación, algo. Y ese 3, esa tensión, y del 3 nacieron los 10.000 seres, dicen en el Tao, ¿cierto? Básicamente de ese 3 es lo que hace que se encuentren y que se relacionen esas polaridades y que entonces, puff, el día y la noche, el agua y la tierra, el bien y el mal, en fin, masculino y femenino, los diferentes polos pues, que vemos en la existencia. Entonces, el devenir y la existencia en la Tierra es esa danza entre las polaridades, como lo veíamos en el módulo de las algas, como son los que constituyen este plano dual de la Tierra. Pero entonces, finalmente, solo se trata de, pues, mejor dicho, eso es una fase solamente. Y esa tensión y esa interacción de los polos, eventualmente es para que se encuentren, ¿cierto? Y cuando se encuentran, ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando lo vemos desde una mirada interna, pues, o psicológica, los opuestos, justamente, si vemos al principio todo estaba en el océano, ¿cierto? No había nada, todo era todo, la vida antes de la vida. Y de repente es como si saliera una islita, como si saliera la Tierra, ¿cierto? Incluso antes de que salieran los organismos a la Tierra, salió la Tierra misma, entonces se separó del mar. Es un poco cuando nacemos, somos completamente inconscientes, todo es todo, nada es nada, y de repente, ¡pip!, empiezo a ver, empiezo a diferenciar y a separar, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro mundo psíquico, ese par de opuestos son esa conciencia y el inconsciente, ¿cierto? O sea, todo lo que yo sé, conozco, veo, soy consciente, percibo, y todo lo que no, que es muchísimo mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de nuestro proceso de desarrollo de conciencia, ¿qué necesitamos? Salir cada vez más, sí, pero no solamente salir, ¿cierto? Que es lo que decíamos, el desarrollo no es solamente para arriba, el desarrollo no es solamente crecer, no es solamente más, va a necesitar perder y va a necesitar devolverse una y otra vez. Entonces es como cuando vamos a necesitar sacar minerales del fondo del mar para poder hacer nuestra casa acá arriba en la isla, ¿cierto? Es algo así, un poco como esas regresiones es cuando nos devolvemos otra vez a casa, al lugar de donde venimos o al estado psicológico de donde venimos para ver qué se nos quedó por allá. Muchas veces en los procesos psicológicos vamos a hablar de la infancia, ¿cierto? Una y otra vez, no, me dio rabia. Y esa sensación que te recuerda, ¿no? Me acuerda cuando yo muy chiquita me daba rabia con mi hermanita, por ejemplo. ¿Y qué pasó allá? Entonces ahí, solo al hablar de eso, es como una medio regresioncita, pues, como una pseudo regresión. Nos devolvemos para allá a ver qué había pasado. O la regresión, perdón, la depresión, que es como, ¿a dónde me está llevando? ¿Cierto? Por alguna razón a veces la vida o la psique o el alma o los dioses o lo que sea, la fuerza que sea, la fuerza vital, nos lleva un poco hacia atrás
porque allá hay algo que necesitamos para hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo voy atrás? Muchas veces me llevan atrás a la fuerza y me tocó y ahí es cuando, y si me quedo quejándome, pues no aprendí nada y no hice nada. Pero si yo digo, ve, ok, estoy volviendo como a revisar mi infancia, listo, vamos para allá a ver qué hay. Entonces, ¿qué pasa? Ahí mi conciencia se está sumergiendo en el inconsciente, entonces se están encontrando esos opuestos. Estoy volviendo a ir a una parte mía que todavía está viva dentro de mí y que tiene algo que yo necesito hoy. Y por eso me está llevando allá, ¿cierto? Por eso me están como jalando hacia allá, mis pensamientos, mis sueños, mis emociones, lo que sea. Entonces, estamos hablando de la unión de los opuestos y de cómo hay que volver al agua para poder reproducirse. Reproducirse finalmente es también como un crecer de la especie, ¿cierto? Y si yo soy la especie, pues, o si la especie es imagen simbólica de mí como individuo, para yo poder seguir creciendo y para poder seguirme reproduciendo y volviendo a nacer, yo necesito a veces, muchas veces, volver al agua, o sea, volver atrás, esas regresiones que necesito para las lecciones que ahora necesito, valga la redundancia, ¿cierto? Y cuando lo miramos por último, pues para cerrar, desde una perspectiva espiritual, pues no es más que la imagen de la gotica de agua que se separó del océano y que eventualmente va a volver y necesita volver, ¿cierto? Es esa unión de los opuestos y como siempre se alude a ese volver al océano como un volver a casa, como un volver a Dios o volver al alma o volver un poquito, hablábamos de la imagen en otro espacio, de cómo se dice que cuando estamos antes de nacer o después de morir, cuando estamos en nuestro estado espiritual, meramente estamos inmersos en el océano, en la plenitud de la dicha y del amor y de la libertad absoluta del estado primordial de la vida, pero encarnamos acá para olvidarlo y para poder descubrir que podremos realizar ese cielo en la tierra, ¿cierto? Podemos realizar ese estado de dicha y de plenitud y de paz y de libertad acá en este plano dual, justamente a través de los opuestos, a través del encuentro de los opuestos, ¿cierto? A través del encuentro de la dicha y del dolor y de tal y tal. Entonces, nos la pasamos toda la vida casi siempre buscando el placer y evitando el dolor. Ahí no estamos permitiendo que se unan los opuestos. Ahí estamos buscando uno y evadiendo el otro, ¿cierto? Pero cuando a través de experiencia, a través de regresiones, a través de golpes, a través de lo que sea que yo tenga que atravesar para evolucionar un poco más y descubrir que finalmente no se trata del placer, no se trata del dolor, se trata de aceptar lo que estoy viviendo hoy ya. Si es placer, bien. Si es dolor, bien. Si es lo que sea, bien, porque es que aquí es donde estoy, ¿cierto? Y eso es lo que necesito justamente para unir esos opuestos y entonces trascender ese plano dual aún estando acá, ¿cierto? En fin, entonces al unirse los opuestos, volvemos al mar o al volver al mar, se unen los opuestos. Yo creería que se puede entender, pues no es que sea una cosa lineal, pero desde nuestra mirada podría entenderse más así de una forma un poco lineal, que al unir esos opuestos volvemos al mar, ¿cierto? Al trascender esas preferencias y rechazos que tenemos en nuestra vida, empezamos a trascender como esos vientos que antes dominaban nuestro estado de ánimo. No, estoy muy aburrida porque me echaron del trabajo. Si yo ya trasciendo eso, bien, mal, no sé, pues simplemente me echaron del trabajo. ¿Qué hago? Pues que sigue, ¿cierto? Eh, eso. Hablaremos más de la reproducción en otros momentos porque, como decía, es el eje conductor pues de la evolución vegetal y cada estadio evolutivo nos va a ir mostrando facetas y aspectos distintos. Entonces va a ser muy hermoso. Por ejemplo, la flor tiene una manera de resaltar esa función demasiado hermosa, ¿cierto? Las flores, nada más hermoso, y es un órgano reproductivo. Eso ya nos dirá mucho pues cuando lleguemos a ellas. Por ahora quedémonos con todas estas lecciones de las hepáticas y de los musgos. Nos veremos entonces en el encuentro en vivo para conversar, profundizar. Eh, si tienen tiempo para detenerse en esas preguntitas que hicimos, rico. Si no, no importa, con lo que les quedó resonando, bienvenido también sea. Y si no, de todas maneras, yo propondré hilitos de conversación para profundizar más todavía en toda esta sabiduría natural. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto entonces y feliz día, noche, lo que sea.
Chao.